ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del programa Entre Ustedes y Nosotros. Este programa que lleva más de 20 años en el aire, en distintos medios televisivos y radiales, con la conducción del doctor Jorge Enríquez, al que ya lo estoy viendo por las pantallas del Zoom, y le doy las buenas tardes y la palabra. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos los que se encuentran en el piso, creo que está también el señor Muñoz. Sí, está Daniel Muñoz. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Hoy lo que quiero resaltar es el resultado electoral de las elecciones del pasado domingo en la provincia de Mendoza, donde tuve la oportunidad de participar en las mismas, no, por supuesto no como candidato, por no ser de esa provincia. Justamente lo hubiera sido por elegir a un gobernador de lujo como es Alfredo Cornejo. Y cuando a mí me preguntan por qué las elecciones provinciales tienen un marco tan distinto a las elecciones nacionales, porque si uno toma en cuenta que en esta misma provincia, hace unos 2 fines de semana no más atrás, el doctor Javier Milei había ganado la provincia y ahora directamente no tuvo un candidato propio, más allá que algunos candidatos estaban vinculados, particularmente el candidato Omar de Marchi, que proviene del PRO, y que con una cuestión que yo sí me permito jugar, una cuestión exclusivamente vinculada a una suerte de egolatría, de una suerte de pretender figurar y pretender competir por una gobernación en la cual ya había perdido en otras oportunidades, rompió el frente de Juntos por el Cambio. Pero esto no hizo mella en que el triunfo de Cornejo fuera realmente contundente por más de 10 puntos sobre Omar de Marchi. Y las cosas estos temas no son casuales. Así como fue muy fuerte el rechazo que tuvo en el Chaco la gestión de Capitanich, no solamente por el caso de Cecilia y de Emerenciano Sena, sino también por el caso de una provincia, yo diría no cuasi, sino totalmente feudal. Así también la gente premia a gobernantes que se han destacado por tener una calidad institucional acendrada, un fuerte compromiso con el Estado de Derecho, con la justicia, con un poder judicial independiente y también con el desarrollo de las economías regionales. En este caso, todos sabemos que la provincia de Mendoza se caracteriza por una producción vitivinícola y también vinculada con el olivo, con el aceite fundamentalmente, pero esto no descuida de que también haya agricultura y haya otro tipo de agricultura y también haya ganadería. En este sentido, creo yo que los mendocinos, así lo pude juzgar con la gente con la que yo conversaba, premiaron la gestión que era del antecesor de Cornejo, Rodolfo Suárez, pero formando parte de la Unión Cívica Radical también. Y esta provincia se caracteriza por dos cuestiones que para mí me parecen muy relevantes en materia institucional. Primero, que no hay reelección indefinida, o sea que la reelección se tiene que hacer, si alguien quiere ser reelecto, como en este caso Cornejo, dejando pasar un periodo de mandato de un gobernante, de otro gobernante, sea o no de signo político distinto. Se elimina también la posibilidad de que haya nepotismo, este modelo que quisieron instaurar los Kirchner y que fracasó justamente por la muerte de Néstor, que era el modelo 4x4, 4 Néstor, 4 Cristina, 4 Néstor, 4 Cristina. Iba a ser así sin día hasta que ya estuviera formado Máximo Kirchner y en definitiva transformar una dinastía, ser un partido único como ocurrió con el PRI en México. La idea entonces, eso por un lado revela que hay una madurez, un respeto por las instituciones y por el otro lado también el sistema moneda única. Por supuesto que también acá se complementa con la ficha limpia y se complementa también con
el tema vinculado con la caducidad del dominio, de la extinción del dominio de aquellos bienes obtenidos como producto de actividades de corrupción, de delitos cometidos contra la administración pública, ya sea fraude, ya sea tráfico de influencias, ya sea peculado, o sea, todo tipo de delitos que se cometen contra la administración pública, permiten que los bienes obtenidos a partir de ellos, esos actos, sean la posibilidad de de extinguirse su dominio y de ser incorporados al erario público con fines determinados que son fines sociales. En este sentido, me parece que esa fortaleza institucional es lo que ha privilegiado que la gente votara, y cuando digo la gente votara es porque realmente la gente con la que yo he hablado los días previos me hablaban de que la pelea estaba pareja entre el Alfredo y el Omar, como lo llaman allá, Alfredo Cornejo y Omar de Marchi, pero todos en definitiva me decían que a la hora de votar se iba a imponer el empuje que le dio no solo al respeto a las instituciones de los cuales ya hablé extenso, sino también el impulso que le dio a la economía, eliminando todo tipo de trabas. Pensemos que en esta provincia hace muchos años se terminó con el tema de la venta callejera, de la venta ambulante. Los vendedores ambulantes no existen, no proliferan en la ciudad y para eso tienen espacios que les permiten vender sus productos, sus artesanías, que por supuesto se privilegia mucho esto porque estamos en presencia de una economía regional. Y yo pude comprobar también que cuando fui compañero de Alfredo Cornejo, él tenía un especial interés en todo aquello que, sin que fueran desmedro los intereses del gobierno federal, facilitara la economía provincial. Me parece que esto ha sido el dato distintivo. Por el otro lado, la caída estrepitosa del peronismo, que hizo su peor elección desde 1983 hasta la fecha. Y esto evidentemente empujado por personajes siniestros como la doctora Anabela Fernández Agasti, una de las discípulas preferidas de Cristina, que con el estilo de Cristina no genera ningún tipo de empatía y que entonces esto ha derrumbado las posibilidades que tenía otrora en otra época con Bermejo, con el dirigente Bermejo, que podía haber tenido el peronismo mendocino. Y otro dato para destacar es el aumento que tuvo el Partido Verde, que logró un 10%, a mí sinceramente me sorprendió, 10 porque evidentemente también la gente tiene una mirada puesta ahora en los aspectos ecológicos, lo que hace a la preservación del medio ambiente. En el plano de cómo repercute esto a nivel nacional, evidentemente ha sido un espaldarazo, un empuje, como lo fue hace 15 días o 10 días atrás en Chaco, 15 días atrás, mejor dicho, en Chaco, con el triunfo de Estero sobre Capitanich. Perdón. Evidentemente, esto sirve para aumentar las expectativas de Patricia y demuestra claramente que Milei es un fenómeno absolutamente a nivel nacional, es un fenómeno que no se compadece con decisiones provinciales, más allá que sabemos que el Partido Demócrata apoyó a Milei, que integraba el espacio de Omar de Marchi, apoyó el candidato Milei, había apoyado al candidato Milei y ahora lo apoyó Omar de Marchi, pero evidentemente tampoco esto sirvió para que tuviera una mayor relevancia a la hora de discutir. Digo que es un empuje importante para Patricia porque los valores que defiende Patricia son los mismos valores con los que comulga Alfredo Cornejo, el radicalismo cordobés, mendocino en particular, y Juntos por el Cambio en general. Son los valores del respeto a la propiedad privada, son los valores del respeto a las instituciones, de hacer un gobierno progresista auténticamente y no un progresismo a la violeta como nos tiene acostumbrados el gobierno nacional. Son los valores de realmente eliminar todo tipo de trabas para permitir que fluya espontáneamente todo lo que sea inversiones destinadas a generar
producción, un mayor desarrollo de las economías regionales en este caso, una mayor productividad, y esto evidentemente termina resultando en una mejor calidad de vida para la población y por supuesto en la generación de empleos, que es la preocupación tan grande que tenemos. Por otra parte, hay algo para destacar cuando hablamos muchas veces del tema seguridad, que Mendoza es una provincia muy segura. Mendoza es una provincia donde realmente uno puede salir a la noche y caminar sin ningún tipo de preocupación. No digo que no se cometen delitos, porque evidentemente delitos se pueden cometer en todas partes, pero lo que sí decimos nosotros eh, es que la sensación es que el tema que se respira allí es que realmente la ley está hecha para ser cumplida, y esto lo vemos, que no se han tolerado piquetes, no se han tolerado manifestaciones. También es para destacar el tema educación, con los 190 días de clase, no hay ningún chico que no esté escolarizado, y en definitiva esto es lo que la gente premia, más allá de que estos cantos de sirenas que uno escucha cuando los escucha hablar a algunos jóvenes que hoy se encuentran absolutamente innubilados, con un señor logorreico, un señor absolutamente, a mi juicio, eh, con brotes psicóticos como Milei, y que lo único que han generado es que la gente se sienta cautivada, su electorado mejor dicho, no por sus ideas, sino por sus figuras. Se trata esto entonces de un voto, ya lo hemos dicho más una vez, un voto emocional o catártico. Y yo creo que cuando se vota con bronca se toman decisiones equivocadas. Votar con odio es una pésima decisión. Jorge, Esto es sí. lo que yo más o menos puedo señalar de lo más o menos. Esto es un examen muy apretado, un examen, un análisis muy apretado de lo que sucedió el domingo pasado en la provincia de Mendoza. Mis felicitaciones, desde luego, ya se las di personalmente y por distintas redes sociales a Alfredo Cornejo, porque la verdad que se merece seguir gobernando la provincia, porque ha dado muestra de capacidad, de idoneidad y sobre todo de decencia. No sé si querías agregar algo más, Horacio. No, te quería decir que Miguel Echeverría, el concejal de Lanús, te está escuchando y está en línea. Bueno, aprovecho para saludarlo a Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Él también representa un gobierno que ha demostrado ser un gobierno que, como el gobierno de Lanús con Néstor Grindetti, que ha demostrado ser un gobierno eficaz, un gobierno que sea por la preocupación constante en la gente, con el tema seguridad, con el tema mejoramiento del espacio público y otras cuestiones que seguramente nos va a explicar. Buenas tardes, Miguel. Él es concejal de Juntos por el Cambio, me refiero a Miguel Echeverría. Buenas tardes, Miguel, te estamos escuchando acá, Daniel Muñoz, especialista en seguridad, y Horacio Fernández. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a la mesa. Bueno, ante todo felicitarte por ese viaje exitoso, que todos seguimos por televisión minuto a minuto, muy contentos por obviamente el resultado, que no podía ser otro, sin perjuicio de que siempre uno tiene la expectativa, tratándose de una elección, la última antes de las elecciones presidenciales. Muy agradecido por la invitación de participar de tan prestigioso programa y estar con ustedes esta tarde, a disposición a lo que me quieran preguntar. La primera pregunta que te quiero hacer: ¿cómo ves las elecciones a nivel provincial hoy con la figura de Néstor Grindetti, tu intendente, como candidato a gobernador de la provincia? Bueno, Jorge, mira, dentro de unos días Néstor va a presentar un libro relacionado con este segundo sueño, que es de ser gobernador. El primero en el año 2015 se cumplió con mucho esfuerzo. Vos conocés perfectamente lo que es la tercera sección electoral y este primer cordón del conurbano, y básicamente ha sido en la primera etapa una epopeya. Yo tuve el gusto de ser partícipe. Soy un hombre que ha trabajado
35 años en la ciudad de Buenos Aires y mis últimos 10 lo he pasado en Lanús. Bueno, por lo menos no tuve que seguir viajando y tuve la experiencia de armar gobierno con Néstor como director técnico jurídico y legal de la Procuración. Fui comisionado a los efectos de constituir la gestión administrativa, las bases de esa gestión administrativa, que de ya en esos primeros 4 años fueron realmente muy exitosas. Fue realmente muy exitosa. Hoy los vecinos hablan del Quindimil pelado, digamos que es una manera de recordar a otro dirigente que estuvo durante muchísimos años al frente del municipio. La verdad que lo de Grindetti tiene que ver con su propio lema de campaña, que es cercanía y gestión, ¿no es cierto? Nadie puede dudar su capacidad como gestor de la administración, por su experiencia anterior, por 2 periodos en el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad, y ahora lo ha ratificado en estos 2 periodos que se están completando ahora de mandato como intendente de Lanús. Fue su sueño y creo que ahora se va a cumplir el segundo sueño, después de esta larga experiencia tomada y con ideas fundadas en lo que fue aprendiendo, porque todos aprendemos durante esta gestión. Por eso, base de su propuesta es la descentralización en los municipios, porque la realidad se juega en cada uno de los territorios. La coordinación, bueno, él es auditor y entiende de esto, y es una persona que maneja claramente el tema de la gestión, sabe perfectamente que los problemas están en cada uno de los territorios y ahí es donde deben abordarse. Por eso va a armar un gran equipo con todos los intendentes, sabiendo realmente cuáles son las necesidades, especialmente de la provincia, que no son las mismas que la ciudad y que requieren de mucho coraje y de mucha fuerza. Y ahí me parece, si se me permite decir, que yo sé perfectamente que Néstor está muy cómodo en la situación de tener la posibilidad cierta, cada vez más cercana, que Patricia Bullrich sea la próxima presidenta de los argentinos, porque se requiere para implementar la transformación de la provincia de Buenos Aires un liderazgo muy fuerte desde la nación. Independientemente de eso, yo sé que los intendentes van a tener, a partir de la posibilidad que Néstor sea el gobernador, la factibilidad de un reparto justo de los recursos, sin discriminación, democrático como lo es, y va a pelear por las necesidades y afrontar esta etapa tan difícil que se nos viene, donde lo que se ha destruido en acciones no se puede recomponer con solo palabras. Hace falta gestión, bueno, es lo que yo creo, y no sé si sirvió como para darte una respuesta a por lo menos lo que yo pienso. Sí, fue una respuesta muy clara, Miguel. También se elige intendente en Lanús. ¿Cómo ves las posibilidades vos de nuestro común amigo Diego Kravetz? Bueno, en Lanús, y esto paso a explicarlo porque es un tema que ya es copia de otras situaciones. La situación es mejor que en las oportunidades del 2015 y del 2019. El peronismo está disgregado, hay diferentes líneas, se juntan para la votación, eso está claro, pero siempre quedan, se habían conformado 4 listas y ganó una, y esa lista, que está representada por Julián Álvarez, que obviamente es alguien de la Cámpora, y las otras 3 listas no han logrado, ninguna de las 3 lograr ningún cargo de minoría. Por lo tanto, el adversario está totalmente localizado en esa línea política. Para que te des cuenta de la... Sí, perdón. Perdón vos. Yo digo, ¿qué guarismos se manejaron en la última elección? En las PASO? Exactamente, en el año 2019, no creo que me falle la memoria,
en las PASO, por eso hay que tener muy en claro de lo que representan las PASO, que no es otra cosa que una encuesta de un momento determinado, una fotografía de un momento determinado. Una encuesta aparte, una encuesta que nos sale muy caro a los argentinos, ¿no? Y que pagamos todos. Es una encuesta que nos sale muy caro a los argentinos y que, bueno, no podía modificarse la circunstancia, dado que se tomó conciencia de esa situación en los últimos meses. Y bueno, para hablar del 2019, que fue la última elección a intendente, que es la que tiene que merituarse a los efectos de la comparación que vos me decís, había una diferencia de 15 puntos en favor del peronismo y terminó revirtiéndola con 2 a favor, Grindetti para ser intendente, terminando con 49% de los sufragios en Lanús, lo cual es algo realmente extraordinario. Esta situación entendemos nosotros que se va a repetir. ¿Esa fue la elección de qué año me dijiste? Al cargo de elección, elección de intendente, que me parece la que debe tomarse a los efectos de la comparación. ¿Pero de qué año fue esa elección? Del año 2019. 2019, sí, es un valor. Claro, la última elección de intendente de Néstor Grindetti. Cuando él fue reelecto en esa elección. Exactamente, ¿no? En esa elección fue reelecto. La primera elección que después de intendente fue en el año 2015, donde yo tuve la suerte de participar con él, en el año 2015 y en el año 2016. Ahora yo soy concejal desde el año 2021, así que bueno, estoy y tenés mandato hasta el año 2025. Exactamente. Dijiste 2 temas que me parecen muy, muy importantes: cercanía y gestión. Estos temas me parece que hay que remarcarlos porque a veces siempre digo que hay mucho Excel y poco Word, ¿no? O sea, que hay mucha planilla, muchas cosas, pero el Word es mucho más concreto, mucho más, hasta diría yo, se refiere más a la cercanía con la gente. El Excel, que parece que solo exhibe números fríos, revela claramente que hay una valoración muy grande de aquellos candidatos, no solamente que hacen gestión, sino que están permanentemente al lado de la gente, ¿no? Exactamente. No hay otra forma de gobernar un distrito. Créeme, yo aprendí mucho, yo siempre lo digo. Primero, como colegas que somos, y yo lo he dicho públicamente eso, cuando me tocó estar al frente de los colegas de Lanús, siempre dije que había aprendido muchísimo de ellos en esos 2 años, y porque fundamentalmente cuando uno está al frente de una gestión en un distrito, está en contacto con el vecino, está en la puerta de la mesa de entrada, digamos así, del reclamo, del requerimiento. El intendente tiene que recibir a la gente, tiene que estar en contacto, es una cosa totalmente distinta. El otro día estábamos planteándonos en una reunión del bloque de concejales cómo nuestro candidato a intendente, Gravet, pasaba prácticamente el 80% de su día con problemas del territorio y muy de cercanía, y tenía que multiplicarse en la gestión, ¿no? Es así. El problema sale hoy y hay que resolverlo hoy. No se trata de Excel, sino se trata del Word que vos decís, el Word de la acción y de la gestión. Exactamente, porque el tema, yo siempre decía a los funcionarios que han dependido de mí, yo dando el ejemplo, ¿no? Y no quiero ser autorreferencial con esto, que tenía que estar más en la calle y menos en el despacho, porque a veces la gente dice, no, pero no está en el despacho. Pero si está en la calle resolviendo los problemas a la gente, yo siempre decía que el escritorio mío era la casa del vecino, porque es así. Es así, es la única manera. Somos representantes del pueblo. Exactamente, y cuando la gente ve que tiene que, para que le des una audiencia, tiene que llamar con una secretaria, tiene que llamar a un teléfono donde un distrito le va a dar toda una serie de pautas, dice la relación se deteriora significativamente. Quiero hacerte una última, quiero que hagamos juntos una última reflexión, porque en estos días hay mucha gente que dice que como en la provincia de Buenos Aires se gana por un voto, que esto, que el otro, ¿por qué no baja? Que no se ponen de acuerdo Píparo y Grindetti,
y bajan la lista, va a ser una fórmula combinada, y como yo le digo a más de uno, la fórmula combinada es imposible, pero ya fueron elegidos los dos en las PASO, y esto lo hubiéramos pensado antes, pero además esas listas llevan toda una serie de candidatos que de la lista que se bajara, evidentemente estaría lesionada sus posibilidades porque irían con boleta corta. Y además porque me parece, no sé si vos lo coincidís, es burlar la voluntad del electorado. Porque yo si voté por Grindetti, ahora y no garantizo que los votos de Grindetti se vayan a Píparo, además, suponete, o de Píparo a Grindetti. Porque vos suponete que yo voté por Grindetti y me dicen, no, ahora Grindetti se baja y va a Píparo, porque se hizo un acuerdo. Me parece que además es como un contubernio que se está haciendo, ¿no? ¿No te parece a vos? Totalmente, Jorge. Mirá, vos ya explicaste perfectamente desde el punto de vista de nuestra cultura democrática lo que sería un planteo de este tipo. Lo que pasa es que obviamente hay que simplificar un poco para que las personas que nos están escuchando entiendan, en el sentido de que muchos dicen estamos, de alguna manera, hay alguna de las listas que está impidiendo, digamos, que se vaya al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. En realidad, yo creo que no estamos con dos proyectos, digamos, parecidos, solo desde el punto de vista de algunos valores, como la libertad, pero no desde el punto de vista de lo que yo considero un salto al vacío en el caso de Milei. Nosotros, en este caso, me parece que ante la situación tan delicada del país y ante las circunstancias que se vienen, hay que tener digamos, una posición totalmente con los pies en la tierra, ¿no? Nuestra propuesta creo que es muy racional y es para que yo hablo del vecino, bueno, se me escapa, seguramente vos hablas desde otro lugar, yo desde el lugar es para que pueda solucionar el problema que tiene hoy y aquí. No hay posibilidades de hablar sobre algo que se cumpliría dentro de 2 años o o al principio del próximo mandato o a fin del mismo. Estas cosas que son ideas que pueden tener marketing político, como casta, dolarización, libertad, que son las ideas que que ha instalado Milei, son simplificaciones de la realidad. En lo concreto, en el día a día, de dolarización no le soluciona ningún problema a ningún vecino ni a ningún ciudadano. El problema se resuelve con medidas de gestión, con proyección, con planificación. Por eso yo creo que en el caso nuestro, Néstor Grindetti y en Lanús, Kravet son exactamente las personas que trabajan en función de algo que planifican. Lo tienen metódicamente demostrado a partir de las dos gestiones, porque Kravet acompañó a Grindetti en el tema de seguridad desde el inicio del 2015, así que yo fui compañero de él y lo puedo certificar. Hola. Estás muteado, Jorge. Hola. Muteé porque justo entró una llamada telefónica un poco inoportuna, perdón. Lo que les quería decirte es agradecerte, Miguel, y bueno, te vamos a tener todos los miércoles en nuestro programa para que hagas un micro de 5 minutos, micro 5 minutos, para explicarnos las realidades de Lanús, y esto como una ventana para que los vecinos de Lanús, de ese tan lindo municipio de la provincia de Buenos Aires, puedan expresar todas sus inquietudes. Con mucho gusto. Les cuento que Miguel es un gran abogado, estamos armando juntos con los amigos, con Lautaro justamente, que está en este programa y que hoy no puede acompañarnos porque anda con un problemita de una operación de una rodilla, pero que si Dios quiere la semana que viene va a estar. Estamos armando un grupo muy importante de abogados, porque si bien no descuidamos lo que es la praxis política, el terreno, el territorio, la lucha en la arena política, también no nos olvidamos que somos abogados, en algunos casos somos profesores
universitarios, en otros casos estamos muy volcados a la profesión, en otros casos estamos en distintas actividades vinculadas con el quehacer forense, y no olvidamos eso que que es la verdadera vocación que hemos abrazado, ¿no? Así que muchísimas gracias. Como servidores. Miguel, y ahora creo que tenemos que ir a un corte, ¿no? Sí, vamos al corte, Jorge. Y volvemos después de la pausa. ¿Cómo? Volvemos después de la pausa. Pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Los argentinos tenemos todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura. La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel, vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ludmila, estoy cursando el último año de secundario. Mi mamá es ama de casa, mi papá es colectivero. En mi casa no había computadora. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí y que los voy a sacar adelante. Derecho al futuro. Unión por la Patria. Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI. Si nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, y continuamos con Entre Ustedes y Nosotros, después del corte. Bueno, estoy acá con Daniel Muñoz, Jorge. Sí, la verdad que te digo una cosa, tus años, largos años de productor, revelan de que tenés un profesionalismo, que lo conducís mejor que Osvaldo, que María Luján, que Lautaro, que yo, por supuesto.
Muy bien, Horacito, ¿eh? No. Me parece que vas a conducir el programa. ¿Está escuchando Osvaldo en este momento? Osvaldo está en Jorge. línea en este momento y nos está escuchando. Hola, Bueno, ¿cómo te andá va, Jorge? preparándote, Osvaldo, hablamos con Daniel Muñoz y después tengo 2 temas para hablar con vos. De un libro que no sé si tenés interés de hablar del mismo. Sí. ¿Tenés interés o no tenés interés? Sí, espero que alguno más tenga algún interés en leerlo. Pero pucha, ya... Bueno, yo ya lo leí. ¿Vos no, lo leíste? Ah, no sabía. Y lo leí en la Van Premier. Ah, bueno. ¿Te acordás de esa Van Premier que me llegó en su momento? Sí, te había llegado por error, pero bueno. En buena... Erróneamente, pero no lo comenté con nadie, ¿eh? Muy bien, Pero muy bien. Eso por un lado. Y por el otro lado, que andá preparándote para una pregunta que hace más o menos 2 meses que te la quiero hacer y que te quiero discutir con vos ese tema. Aparte de un tema jurídico que ya va a salir. Pero Bueno, ¿es necesario decir la verdad para ganar las elecciones? A raíz que Durán Barba el otro día dijo, si vos prometés a la gente, como Churchill, sangre, sudor y lágrimas, no vas a ninguna elección. Porque ¿quién te va a votar si le estás mostrando que el futuro es negro? Te van a votar si el futuro es rosa. Ahora, después el futuro no es rosa, es más negro de se lo hubiera pintado vos. Sí, pero ¿querés hablar ahora o después de eso? No. Te tiro los 2 temas. Bueno, y ahora fenómeno, vamos con todo gusto. Daniel Muñoz, que es alguien de generación intermedia, que es oficial de policía retirado como bombero, y que nos va a hablar de lo que es la seguridad en materia de prevención de incendios y todo lo que se vincula con la seguridad en general en las actividades inherentes a su profesión. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Te llamo Daniel. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. En nombre mío y de todo Generación Plateada, muchísimas gracias por brindarnos este espacio para dar a conocer nuestras ideas. Bueno, como vos venís adelantando ya hace unos cuantos programas, Generación Plateada trabaja en muchísimos ámbitos, tiene profesionales en todos los ámbitos y todos tienen mucho para dar. Es fundamental que la gente vaya entendiendo lo que es Generación Plateada, en principio y básicamente lo inherente a la cantidad de personajes, personalidades que la conforman. Tenemos todos los rubros, tenemos todos los temas, toda gente experta. No es mi caso, pero bueno, hay gente que realmente es muy hábil en todos los temas. Así que seguramente vas a tener de dónde abrevar en otras cuestiones, además de la que hoy nos toca conversar. Básicamente hoy queríamos hablar, la idea era empezar a versar sobre los temas de desastres en general. ¿Por qué hablamos de los temas de desastres? Porque hay una concepción errónea de lo que es un desastre. De alguna manera yo te escuchaba hablar antes del Word y del Excel, y hay una diferencia muy importante entre el Word y el Excel, y también hay una diferencia muy importante entre el escritorio y la calle. Así que primero tendríamos que tener algunas cuestiones básicas bien claras. ¿Qué es un desastre? Bueno, un desastre básicamente es un conjunto de daños o pérdidas en la salud, en las fuentes de sustento, en el hábitat, en la infraestructura, etcétera, 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 que altera el normal funcionamiento de las unidades sociales, ¿sí? Esto puede ser no necesariamente a un nivel micro, a una escala micro, ni tampoco tiene que ser necesariamente a una mega escala. Esto puede ser en cualquier escala. Y esto es lo básico que hay que entender de un desastre. Un desastre se puede producir en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, y la realidad es que los desastres básicamente son de alguna manera aquellas situaciones que van a poner en marcha todo lo que tiene que ver con las contingencias, los planes de emergencias y demás. Esa es la razón de ser, los desastres son la razón de ser
de los servicios de emergencia. Básicamente a eso nos referimos. Cuando hablamos de desastres, también tenemos la vaga idea de pensar en un desastre en todo aquello que tiene que ver con una catástrofe natural, un terremoto, pero hay otros desastres, hay muchos tipos de desastres y muchos ni siquiera se tienen en cuenta. Muchos tienen que ver con situaciones creadas por el hombre, no necesariamente con situaciones naturales. Y dentro de las situaciones creadas por el hombre, tenemos algunas que son cruentas y otras que no lo son tanto. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente los desastres, y muy coloquialmente, esto no es científico, sino que es coloquial y al solo efecto de entenderlo, los desastres tienen tres posturas básicas, o los podemos diferenciar de tres maneras básicas, fundamentales. El primero son los desastres naturales, ¿sí? Todos entendemos lo que es un desastre natural. Un desastre natural es una inundación, es un terremoto, es un tsunami, ¿eh? Eso es un desastre natural. El desastre humano cruento, que sería la segunda de las vertientes de los desastres, básicamente tiene que ver con la crueldad en la posibilidad de la producción del desastre. Ejemplo, una guerra. Una guerra que puede ser, no sé, la que se está viviendo en Ucrania, o pueden ser guerras taimadas también, ¿no? Guerras solapadas, que son muchas y son cruentas. Y después tenemos los desastres humanos también, producidos por humanos, que son básicamente sociales y humanitarios, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque generalmente se tiende a esconder ese desastre. Ahora vamos a explicar por qué ese desastre se tiende a esconder. Se tiende a esconder porque tiene un productor, porque la gente se acostumbra, pero bueno, ya me estoy adelantando y no es la idea. ¿Qué pasa con los desastres? Los desastres en un principio se atacan con las situaciones de emergencia, con los medios de emergencia que uno tiene planificado para los desastres. Es decir, si yo tengo un trabajo hecho sobre desastres naturales y tengo la necesidad y la posibilidad de conocer que en este país se pueden producir determinadas inundaciones en determinados lugares, en determinadas épocas, obviamente voy a tener los servicios de emergencia acorde a esas necesidades. Esto denota, o debería denotar, una planificación. Ahora, cuando la planificación depende de esos datos duros, es una cosa. Pero cuando depende de una guerra, por ejemplo, no se puede planificar. Nadie sabía cuándo Putin iba a atacar Ucrania. Entonces la planificación era bastante más compleja. Y hay otra situación que es mucho más compleja todavía, que es la humanitaria o la social. ¿Quién puede planificar un desastre social o un desastre humanitario? Todo esto es muy complejo, los desastres en general son muy complejos, y sin embargo lo que va a variar es cómo van a pasar cualquiera de esos desastres a convertirse en crisis. Esto es muy sencillo. Cuando la emergencia es superada, el desastre se convierte en crisis, ¿sí? Básicamente, las crisis pueden ser pasajeras o crónicas. Este es un elemento fundamental, y con esto por hoy me gustaría terminar dejando bien en claro que los desastres se pueden producir de la manera que hablamos, pero siempre tiene mucho que ver la forma en que se responde al desastre, los servicios de emergencia, las formas en las que la emergencia trata el desastre. Si es bien tratado se produce una crisis, si no es bien tratado se produce una crisis, si es bien tratado no llega a convertirse en crisis. Y dejamos para otro momento, si querés hablar, cuando esas crisis, y fundamentalmente las sociales y humanitarias, son pasajeras y cuando se convierten en crónicas.
ahí tiene mucho que ver la política. Pero bueno, lo dejamos para otro momento, cuando vos quieras. La verdad es que muy esclarecedor, muy bueno, y sobre todo esta clasificación de desastres que hiciste y cómo influye la voluntad humana por un lado, y por el otro lado cómo influye también las cuestiones de orden político. Así que te comprometo para próximos programas, así seguimos profundizando estos temas. Y ahora sí, Osvaldo, los dos temas. Primero, elegí vos los temas como mejor te plazcan. Sinceridad en las propuestas o no, sí. Y un libro sobre el gorilismo. Empecemos por la segunda pregunta que vos me habías anunciado que me la ibas a hacer alguna vez, me acuerdo. No, por supuesto que idealmente cualquier político que sea candidato a algún cargo electivo, y en especial si es un cargo ejecutivo de la máxima importancia como presidente, debería decir la verdad. Eso es una cuestión, en principio, moral. Por supuesto que me oyen bien, ¿no? Perdón, porque había un ruido. Perfecto. Perfectamente. Sí. Por supuesto que, además de decir la verdad, existe, bueno, el marketing político, existen los focus group, el político debe tener en cuenta las tendencias de opinión de la sociedad, debe tratar de simplificar su discurso para que sea atractivo. Puede ser que le convenga no enfatizar tanto algunas cuestiones, dejarlas en la penumbra y poner la luz sobre otras, dependiendo de las circunstancias. En fin, todo eso hace a la habilidad política y es admisible. Lo que me parece que está mal es decir una cosa y hacer algo completamente contrario, ¿no? Tenemos ejemplos. Por ejemplo, no lo voy a defraudar. Yo recuerdo, sí, pero antes de eso vamos a ver un ejemplo que a nosotros seguramente nos resulta más respetable, el de Arturo Frondizi. Bueno. En 1954 era presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, segunda presidencia de Perón, y cuando Perón estaba empezando a negociar contratos con empresas extranjeras para extracción y exploración de petróleo, dentro de una postura muy dura que tenía en ese momento el radicalismo, y Frondizi en particular, nacionalista en materia energética y de petróleo, él publica un libro llamado Política y Petróleo, en el que acusa duramente a Perón de intentar una política colonialista, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente Perón es derrocado al año siguiente, y enredado en su propio discurso nacionalista, Perón tampoco pudo llevar adelante, pese al enorme poder que tenía, esa política. ¿Qué pasa 4 años después, cuando Frondizi llega a la presidencia? Hace exactamente lo opuesto, convoca al capital extranjero, al capital privado. ¿Es buena la política de Frondizi? Sí, fue muy buena. Logró el autoabastecimiento petrolero, fue realmente muy eficaz. Ahora, él no lo había dicho antes de las elecciones, no había dicho que tenía este cambio, que realmente creo que fue un cambio sincero a partir de su contacto con Rogelio Frigerio, abuelo, ¿no? En 1956. Y bueno, y el segundo ejemplo todos lo conocemos, el de Menem, que también tenía posturas, digamos, populistas en materia económica, nacionalistas, y cuando llega al gobierno da un giro de 180 grados, también en muchos aspectos diría positivo, en otros no. Ahora, ¿por qué, además de lo moral, me parece que esto no está bien? Porque para que esas políticas sean sostenibles en el tiempo, deben estar precedidas de una opinión pública generalizada que las avale. Porque si no, la sociedad se siente defraudada, siente que una traición, pierde la confianza en el político, y quién sabe, hasta políticas que son buenas o positivas, no logran tener ese respaldo, y cuando cambian los vientos, entonces ya no se las sigue desarrollando. Pero hablé mucho, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión. No, lo comparto 100%, y cuando estabas hablando de esto, sobre todo el caso de Frondizi,
yo siempre digo que la gente cambia y aquellos que no cambian, evidentemente, o yo siempre digo lo mismo, o que concretan el cambio pero no lo admiten, es por una necedad ideológica o por una inmadurez dogmática. El cambio, cambiamos a lo largo de nuestras vidas, no somos los mismos que entramos, por ejemplo, en el secundario, en el caso nuestro en el Buenos Aires, a cuando salimos de ahí, cuando formamos una familia, etcétera. Siempre y cuando ese cambio sea fruto de una introspección y no sea el calor de circunstancias coyunturales. El caso de Frondizi es así, y yo tuve ahí una cercanía, era muy chico, pero tuve una cercanía con este tema porque el presidente de YPF fue Manuel Enríquez, un tío mío, en ese momento. Y él señalaba que había sido tan importante la política petrolera que había desarrollado Frondizi que había generado la posibilidad de inversiones extranjeras que hacían que mucha gente de YPF se fuera a trabajar al sector privado por la excelencia que tenían los profesionales de YPF y obligaban a que él, para no desmantelar esa estructura de YPF que era necesaria, pagara unos sueldos superlativos a aquellos que realmente, palabra desgraciada en estos tiempos, lamentablemente, el mérito generaba de que fueran acreedores a un mayor ingreso, y aquellos que evidentemente no importaba que se fueran a otro sector, pero había, me acuerdo, este trabajamiento del sector público al sector privado como nunca se vio, ni siquiera cuando aparecieron las políticas de Martínez Dios, que hablaba de que el sector privado, que al contrario, todavía se desmanteló más porque el sector privado fue objeto de una desmesurada intromisión de artículos importados que destruyeron nuestra economía. Ni lo uno. Ahora, Jorge, perdón. Sí. Vos mencionaste también, me pareció, cuando me hiciste la pregunta antes, a Durán Barba, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Durán Barba dijo el otro día esto que dice Patricia, que no vamos a salir sin esfuerzo, lo mismo que dijo Kovaldov, que no vamos a ver inmediatamente el fruto. Bueno, pero a él le parece mal esto. Perdóname, Jorge, a él le parece mal decir esto. A él le parece mal y tenía que decir, ¿por quién va a votar alguien que no le ofrece un universo idílico? Ahora, bueno, pero entonces vamos, no, está bien, pero traduzcámoslo, para que, ya que disponemos de poco tiempo, traduzcamos en palabras lo que él dice. Él dice, hay que engañar a la gente. Exactamente. Exactamente. Bueno, hay que engañar a la gente y ofrecerle un futuro de rosas. Ahora, esto es efímero, porque cuando te despertaste del sueño, te encontraste frente a una pesadilla. Por supuesto. Y cuando la gente te dice que te da el cheque no por 100 días, como pasó cuando decía los primeros 100 días de gobierno, fíjate vos qué visionario, hace 40 años lo decía Alfonsín, que tenía 100 días de gobierno para hacer los cambios, no se hicieron por muchas cosas, entre ellas los salvajes paros de Ubaldini y no haber salido la ley Mucci. Nosotros no vamos a tener ni 100 horas de gobierno. Nos van a exigir a los 100 minutos empezar a hacer cosas. Pero además, Jorge, con estas ideas de Durán Barba, la Argentina no va a cambiar nunca entonces, porque seguro, en cada elección hay que proponerle a la gente, sigamos igual, porque si decimos lo contrario no nos van a votar. Yo creo que la gente es más madura de lo que cree Durán Barba, y que si uno le explica con claridad cuáles son sus propuestas, y no es ir a una tragedia, es el esfuerzo que todos hacemos en nuestra vida cuando queremos alcanzar un objetivo. Y que día a día le tenés que mostrar un horizonte, día a día va a haber mejoras, pero esas mejoras no van a ser que de hoy estar en la situación económica que no podés comprar un kilo de asado, inmediatamente llegamos a los gobiernos a comprar 10 kilos de asado. No, posiblemente iremos avanzando de a poco, pero lo importante es mostrar el horizonte. Eso me parece que es lo fundamental. En los últimos minutos que nos quedan, rápidamente, el mito del gorila. ¿Qué significa eso? Bueno, mira, muy rápido. Este es un libro que no fue iniciativa mía, sino que me lo propuso un editor de la editorial Planeta. Y bueno, yo acepté inmediatamente con cierta irresponsabilidad, porque no sabía muy bien qué iba a escribir. Y bueno, lo fui haciendo. Básicamente, la idea gira en torno a esta palabrita, gorila, ¿no?
y explico el origen, que vos lo conocés muy bien, no hace falta que lo detalle acá, pero que el peronismo ha usado a lo largo de su historia como un anatema para todos aquellos que están en veredas distintas, ¿no? Entonces, no tiene ningún significado concreto más el hecho de que alguien no sea peronista. Puede ser de derecha, de izquierda, como lo es el peronismo, a veces sucesiva y a veces simultáneamente, y este calificativo lo que hace entonces es transformar la argumentación política en una argumentación moral. El que se opone al peronismo es gorila y por lo tanto es una persona que odia, es una persona inmoral, perversa, juega con estos dos sentidos. En primer término, la palabra gorila apareció para designar al antiperonista, pero después se le adosó otro sentido, que es el del reaccionario. Y uno puede ser no peronista, digámoslo así, y no ser para nada reaccionario, como puede ser peronista y muy reaccionario. Pero el peronismo juega con estos dos sentidos de esta palabra, y lo que hace esto es obturar el debate democrático, porque pareciera entonces que el único partido, para los peronistas sería un pecado esto, movimiento legítimo es el peronismo, y que todos los que pertenecemos a otros partidos o que tenemos otras ideas, lo hacemos porque digamos, tenemos malos sentimientos, que no queremos que la gente progrese, que no queremos la igualdad de oportunidades. Es un verdadero disparate, pero que se ha mantenido por décadas con distintos ropajes, como va adquiriendo el peronismo desde el punto de vista ideológico, y sigue todavía perviviendo en alguna medida hasta nuestros días. Y bueno, pues ya se me va el tiempo, seguramente. Nos están echando del programa. Hay señas Yo diría, acá. para terminar, como decía la revista Dislocada Delford, nos están echando el programa, deben ser los gorilas, deben ser. Así se titula el primer capítulo. Acá hay uno que hace señas en el estudio, así que en el control tenemos que dejar el aire. Perfecto, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles y vamos a seguir con el mito del gorila. Chao. Chao. El miércoles nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós a todos.